¿Cómo podemos tener una relación con Dios y ser salvos? La forma en que venimos ante Dios es muy importante para Él. ¿Cuáles son nuestras mentalidades y creencias ¿Cómo podemos conocer a Dios y tener una relación con Él? La forma en que venimos ante Dios es muy importante para Él. Cuáles son nuestras mentalidades y creencias determinará si Él nos recibirá o nos rechazará. Quiero hablar de 3 cosas que son importantes, cosas que Él describe muchas veces en su palabra. ¿Qué requiere Dios de nosotros al procurar conocerlo y desear recibir sus bendiciones? Número 1, que creemos. Número 2, que nos arrepentimos. Y número 3, que confesamos. Número 1, creer, que creemos. Dice en Juan capítulo 3, versículo 15, dice, para que todo aquel que en Él cree, está hablando acerca de Jesucristo, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, es muy importante. Sin creer no podemos conocer a Dios y debemos específicamente creer en Jesucristo. Porque está hablando acerca de Jesucristo y dice, para que todo aquel que en Él cree. Hay mucha gente que cree a Dios, que cree que Dios existe, pero debemos creer en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amo Dios al mundo, dice, porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Es muy importante que creemos en Cristo. Debemos. Si queremos tener una relación, si queremos recibir la salvación, debemos creer en Cristo. Número 2, debemos arrepentirnos. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Debemos arrepentirnos. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si queremos tener la salvación de Dios, si queremos recibir la salvación de Dios, debemos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentir? Es aceptar y declarar el fracaso total ante Dios. Nada que está haciendo, nada que estoy haciendo y nada que hice antes me ayuda para conocer a Dios. Es aceptar y declarar el fracaso total ante Dios. Es apartar de todas las creencias y religiones hechas por el hombre y aceptar la palabra de Dios como la única fuente de verdad.
es reconocer la verdad acerca de Dios. Dios, tú eres Dios. Tú eres la verdad. Sin ti no tengo nada. Número 3 es confesar. ¿Qué debemos confesar? Hay gente que confiesa, soy católico, soy buena persona, soy cristiano, soy mormón, soy espiritual, soy religioso, soy creyente, soy de este grupo, soy de esta iglesia, soy de esta familia, soy justo, soy recto, soy trabajador, estoy sufriendo. La gente confiesa muchas cosas, pero no ayuda. ¿Por qué no? Hay cosas específicas que Dios quiere que confesaremos. Cuando nos confesamos o nos declaramos inocentes, merecedores, mejores que los demás, Dios no nos acepta. Cuando culpamos a los demás por nuestra situación o comportamiento, Dios no nos acepta. ¿Qué debemos confesar para que Dios nos acepte? Número 1, que somos pecadores. Debemos confesar que somos pecadores. Dice en Lucas, capítulo 18, hay un ejemplo. Dice en versículo 9, dice, y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Cristo dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propició a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos confesar que somos pecadores. Hay mucha gente que confiesa que son pecadores, pero ¿qué significa su confesión? Como pecadores somos condenados. Dice en 1 de Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nacimos en condenación y debemos declarar, debemos confesar que somos condenados. Dios, soy condenado,
te necesito, necesito la salvación, necesito su salvación, necesito su presencia, necesito a ti de Dios. Soy condenado. Es fácil decir, soy pecador, pero como pecadores somos condenados. Dice, ya he sido condenado porque no he creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Ya he sido condenado. Somos condenados como pecadores. Somos condenados. Cuando confesamos que somos pecadores, confesamos que somos condenados. Número 2, somos culpables. Mucha gente dice, no es mi culpa. Soy inocente. No luchamos por el pecado de los demás. Es nuestro pecado, nuestra culpa. Cuando nos declaramos inocentes, Dios nos declara culpables. Cuando nos declaramos culpables, Él nos declara inocentes. Debemos confesar que el pecado es nuestra culpa. Es mi culpa de Dios. No es tu culpa, no es la culpa de los otros. Es mi culpa. Como pecadores somos culpables. Y debemos confesar que somos culpables. Primero de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos, si confesamos, si declaramos que no somos pecadores, que no tenemos pecado, nos engañamos, dice Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, el pecado es mi culpa, soy pecador. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos confesar que es nuestra culpa. El pecado no es la culpa de alguien diferente o de más, pero es nuestra culpa. Mi pecado es mi culpa. Y no debo decir, no es mi culpa de Dios. Sí es mi culpa. Número 2. Como pecadores estamos separados de Dios. Muchas personas hablan de Dios, hablan con Dios, pero no tienen a Dios en sus vidas. Están vacíos. Debemos confesar que estamos sin Dios antes de que Él nos acepte. Número 4. Estamos en camino al infierno. Como pecadores estamos en camino al infierno. Debemos confesar que no estamos en camino al cielo, pero estamos en camino al infierno. Como pecadores nos iremos al infierno. Debemos creerlo y luego confesarlo ante el Señor. Dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte
segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos, como pecadores, estamos en camino al infierno. ¿Qué debemos confesar? Que somos pecadores. Número 2, debemos confesar a Cristo. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Debemos confesar a Cristo. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No debemos ser avergonzados. Debemos confesar que creemos en Cristo. Debemos confesar públicamente a Cristo. Debemos confesar a Cristo delante de Dios. A Dios debemos confesar. Creo en Cristo. Creo que Cristo es Dios. Creo que Cristo es el Salvador. Dice, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocaré el nombre de Dios será salvo. Dice en 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiase que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Debemos confesar. Muchas personas quieren la salvación, quieren a Dios, pero no están dispuestos a creer únicamente en Jesús o arrepentirse, dejar ir toda su propia justicia y creencia religiosas, y no están dispuestos a confesar como Dios quiere una confesión para hacer. Si confiesan que creen, si confiesan que son pecadores, pero las palabras vacías no ayudan en nada. Dios quiere una confesión completa de nosotros. ¿Estás dispuesto? Dios está esperando. Sí, soy católico, soy religioso, soy cristiano, soy. Pero debemos confesar que somos pecadores, que somos culpables, que somos condenados. Y debemos confesar que Cristo es el Señor sobre todo, el único Salvador. Y sin Él en mi vida no puedo tener una relación con Dios. No puedo recibir la salvación. No puedo comunicar con Dios. Voy al infierno sin Cristo. Necesito que Dios me salva. Necesito porque soy pecador. Soy condenado. Dios, te necesito. Te quiero a ti. Sálvame. Dios. Amén. Y cuando confesamos, cuando creemos, arrepentirnos y confesamos, Dios nos va a salvar. Y vamos a tener una relación con Dios. Y vamos a tener la vida eterna
que está en Cristo. Dios les bendiga. Él solo es Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de el trono.